Mi nombre es Carlos Ignacio García Hernández. Nos imparte dinámica del grupo 6, la fecha 17/06/2020, matrícula 172-23-101, especialidad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Bien, como primer tema vamos a ver el movimiento general, que a la cual pertenece el movimiento general de un sólido rígido. Bien, vamos a describir el movimiento general de un sólido rígido respecto a un observador inicial, que es 0. Bien, en la figura que nos muestra aquí, vemos que la posición del punto P es el sólido que se presenta en la dicha ecuación, donde RP es igual a RC más R, donde C se refiere al centro de las masas del sólido, y el vector que va al centro de las masas del punto P es un vector cuyo módulo es constante, la cual vemos aquí. Que un sólido fijo se caracteriza por ser indeformable. Las posiciones relativas de los dos puntos del sólido se mantienen fijas, aunque se apliquen fuerzas al mismo. Bien, derivando la expresión anterior respecto al tiempo, obtenemos que la derivada de dRP sobre la derivada de dt es igual a drc sobre la derivada de dt más la derivada de r sobre la derivada de dt. Vemos que la velocidad de P del punto P es igual a la velocidad C más la velocidad angular por R. Bien. En el primer término es la velocidad del punto P, el segundo la velocidad del centro de masas y el tercero es la velocidad del punto P respecto al centro de las masas. Bien. Dicha figura vemos aquí representada en la línea C, es horizontal. Bien, dado que el vector R tiene un módulo constante, el único movimiento posible de P es respecto de C, que es una rotación con velocidad angular W, que vemos aquí colocado alrededor de una línea azul, que es que dicha velocidad angular pasa alrededor de un eje instantáneo donde está presentada en el punto P, que pasa por C, tal como vemos aquí en la figura de la velocidad angular por R, donde hemos indicado el punto P, donde pasa alrededor del punto C. Bien, así pues el movimiento de un punto P del sólido lo podemos considerar como la suma de un movimiento de traslación del centro de masas más una rotación alrededor de un eje instantáneo que pasa por el centro de masas. Bien, pasamos al movimiento de rodar sin deslizar. El movimiento de traslación, donde todos los puntos del sólido se mueven en trayectorias paralelas. La velocidad de un punto del sólido es la misma que la velocidad del centro de masas. Bien, como vemos aquí en la figura, la traslación que está de izquierda a derecha usando un punto de BC sobre la rotación, que es del punto del centro de la figura alrededor del círculo, que es indicado en la R, donde utiliza el giro alrededor del círculo, que es la velocidad angular R. Bien, el movimiento de traslación de todos los puntos del sólido se mueven en trayectorias paralelas. La velocidad de un punto del sólido es la misma que la velocidad del centro de las masas, la cual vemos aquí. Bien, respecto al movimiento de rotación, muestra que alrededor del eje que pasa por el centro de las masas, la velocidad de un punto P del sólido es proporcional a la radio de la circunferencia que se describe, y dicha dirección es tangente dicha circunferencia. Bueno, en el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de las masas, la velocidad de un punto del sólido es proporcional la radio de la circunferencia que se describe y su dirección es tangente a dicha circunferencia. Bueno, en el movimiento de rodar sin deslizar existe una relación entre el movimiento de rotación y la traslación, en que el punto de la rueda que está en contacto en un instante dado con el suelo tiene una velocidad nula, que por lo tanto se debe cumplir, que vemos aquí en dicha ecuación, donde la velocidad de traslación está expresada en BC es igual a la velocidad de rotación en W por el radio de la rueda, está expresada en R. Bien, ahora pasamos a la composición de movimientos. Bien, que está representado en un ejemplo
sobre un neumático o una rueda, es la cual podemos obtener dicha composición de un movimiento. Bien, se trata de comprobar que el movimiento general de un sólido rígido es la composición de un movimiento de traslación del centro de masas y un movimiento de rotación, y a la cual está dirigido a la traslación del centro de masas y un movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de las masas. Bien, para producir el movimiento de rodarse y realizar, la velocidad del punto de la rueda que está en contacto con el plano horizontal debe ser cero. Por tanto, la relación entre las velocidades de rotación y traslación deberán de ser indicadas sobre dicha ecuación, donde Vc es igual a la velocidad angular de r. Bueno, fijarse finalmente que los valores de la velocidad de los puntos situados sobre el diámetro vertical, en particular el punto más alto de la rueda, que tiene una velocidad que es el doble de la velocidad del centro de las masas. Bien, ahora pasamos lo que viene siendo la velocidad y trayectoria de un punto de una rueda. Bien, tomando en cuenta una rueda a la cual podemos obtener, para obtener cálculos, se deberá considerar aquellas situaciones en las que el disco rueda sin deslizar, cuando la velocidad de rotación y traslación coinciden, ya que el radio es de 1 metro, y que se deberá de observar en esta situación que el movimiento de un punto que está en periferia de la rueda, el centro de la rueda y un punto situado en el centro y la periferia. Bien, podemos observar que el vector de velocidad y la trayectoria se escribe en un punto fijo de la rueda. Como bien observamos la trayectoria del punto de la rueda y su vector de velocidad, que suma la velocidad del movimiento de traslación y de la velocidad del movimiento de rotación. El vector de velocidad en el movimiento de traslación siempre es fijo. Sin embargo, el vector de velocidad en el movimiento de rotación va cambiado. Es perpendicular al radial y su longitud. Es proporcional que va a la distancia entre el punto y la rueda y el centro de la misma. Bien, el vector de velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Bien, pasando a otro tema, vemos lo que es el movimiento tridimensional de una partícula con respecto a un sistema de referencia en rotación, el igual a la aceleración del Coriolis. Bien, cuando dos sistemas de referencia se encuentran en movimiento relativo de rotación uniforme, cada uno de ellos mide un vector que a la vez la aceleración distinta cuando observamos el movimiento del mismo cuerpo. Bien, a continuación vamos a deducir la relación entre las aceleraciones medidas por ambos observadores. Bien, vamos a suponer que uno de los sistemas de referencia O está en reposo y O rota en velocidad angular constante con respecto a él. Bien, como vemos, dichas figuras están representadas en distintos sistemas de referencia, que a la cual uno rota en velocidad angular y el otro es constante respecto a él, donde vemos que es constante, que está situado en los puntos verdes, y a la cual el otro es un sistema de referencia que rota con referencia angular, en la cual lo hemos citado en el punto azul. Vemos aquí, en el movimiento relativo de rotación uniforme, O es un sistema de referencia inercial, a lo cual vemos aquí, y el O hoy es inercial. Bien, el tiempo medido por ambos observadores es el mismo. Bueno, en la figura de la derecha estamos representando que el movimiento de uno de los vectores unitarios de O visto por O. Bien, dicho esto, en la figura anterior está representada la trayectoria de una partícula, a la cual está presentada con el color azul, y los sistemas de referencia con los vectores unitarios, como podemos observar. Bien, tomamos como base dicha ecuación, donde du de x sobre unidad de dt es igual a la velocidad angular por u, que podemos acceder a lo que es el vector de posición, a la cual está aquí, donde en la figura anterior está representada la trayectoria de una partícula, a la cual está sustituida con color azul, y los dos sistemas de referencia con sus vectores unitarios, como podemos observar, donde R1 es igual a R, que es el vector de posición. Bien, teniendo en cuenta este hecho,
Para encontrar la relación entre las velocidades medidas por ambos observadores, debemos derivar la ecuación anterior, que es la ecuación del vector de posición. Al hacer esa derivada es necesario tener en cuenta que los vectores unitarios asociados en O irán con velocidad angular con respecto a O, por lo que no son constantes. Sus derivadas están representadas en la parte derecha de la figura anterior. Bueno, vemos, teniendo en cuenta este hecho, damos por hecho dicha ecuación, donde r de d derivada de t es igual a dr sobre derivada de t es igual a dx de 1 sobre dt de u de x más dy sobre derivada de dt de u de y más dz entre dt de u de z más x de 1 de d1 de x entre la derivada de dt más y1 de d1 de 1 de y sobre la derivada de dt más z1 de d1 sobre la derivada de dt. Bien, por lo que obtenemos el vector de velocidad, donde donde la velocidad 1 es igual a v menos la velocidad angular por r. Bien, obteniendo esto, derivando de nuevo, repitiendo el mismo procedimiento, obtenemos el vector de aceleración, donde a1 es igual a la aceleración menos 2 veces la velocidad angular por la velocidad 1 es igual a velocidad angular por r, y así obtenemos el vector de aceleración. Bien, un punto en el cual nos interesa es que el segundo término del segundo miembro de la ecuación anterior se denomina aceleración del Coriolis. Bueno, y el tercer término, aceleración centrífuga. Bien, ¿qué se le denomina aceleración de Coriolis? Bien, debido a que el objeto sufre una aceleración desde el punto de vista del observador en rotación, es como si para este existiera una fuerza sobre el objeto que lo acelera. A esta fuerza se le llama fuerza de Coriolis, y no es una fuerza real en el sentido de que no hay nada que lo produzca. Se trata pues de una fuerza inercial o ficticia, que se introduce para explicar, desde el punto de vista del sistema de rotación, la aceleración del cuerpo, cuyo origen está en realidad en el hecho de que el sistema de observación está rotando. Bien, pasamos a lo que es el sistema de referencia en movimiento general. Bien, en el movimiento de una partícula puede ser observado de distintos tipos de sistemas de referencia, ya sea un sistema de referencia que está situado por un origen y 3 ejes perpendiculares, a la cual vemos en estas 4 imágenes, que podemos ver que entre sí y que pasan por aquel. Los sistemas de referencia pueden estar en reposo o en movimiento. Como vemos aquí en la primera imagen, el sujeto está en dicho reposo, al igual en la segunda imagen de Y1, que a diferencia de Y2 y Y3 están en perfecto movimiento. Existen 2 tipos de sistemas de referencia. Bien, como primero vemos el sistema de referencia inercial, que es aquel que está en reposo o se mueve con velocidad constante, es decir, no tiene aceleración, a la cual vemos el Y2 y Y3 que están en movimiento. Bueno, el sistema de referencia no inercial es aquel que tiene aceleración, que está representada en Y3, donde vemos está en aceleración. Bien, el sistema de referencia del observador O está en reposo, y O1 y O2 son inerciales, a la cual vemos O1 y O2 son inerciales, completamente inerciales. Y O3 no es inercial, a lo cual vemos aquí. Bien, es interesante disponer de ecuaciones en relación a los valores de dichos vectores calculados de distintos tipos de sistemas de referencia, porque de este modo, una vez calculando con respecto a uno de ellos y conociendo el movimiento relativo de ambos de sistema de referencia, podremos obtener que los vectores medidos por el segundo. Bien, en esta sección vamos a obtener dichas ecuaciones para ver situaciones concretas. Bueno, cuando los 2 sistemas de referencia se encuentran en movimiento, que está representado en Y2 y Y3, relativamente sucede una traslación uniforme y uniformemente acelerado,
y cuando se encuentra en movimiento relativo de rotación uniforme. Pasando a otro tema, vemos el movimiento relativo de traslación uniforme. Bueno, ¿a qué se refiere? Las transformaciones de Galileo son las ecuaciones que relacionan los vectores de posición, velocidad y aceleración medidos desde dos sistemas de referencia diferentes, cuando uno de ellos está en reposo y el otro se mueve con velocidad constante con respecto al primero. Es importante resaltar que en esta situación ambos sistemas de referencias son inerciales. Bien, como vemos en la imagen en la cual está representada aquí, el movimiento relativo de traslación uniforme O y O1, en la cual está O y O1, donde está representada un vector, en la cual está horizontalmente. Vemos de T1 está en el tiempo constante y el otro está acelerado. Bien, el movimiento relativo de traslación uniforme de O1 y O1 son de dos sistemas de referencia inerciales, y O1 se mueve con velocidad constante con respecto a O, lo cual vemos aquí, muestran la flecha negra. Bueno, bien, en la figura anterior está representada la trayectoria de una partícula en azul y los sistemas de referencia junto con los vectores unitarios que definen los sentidos positivos de sus ejes, como podemos observar. Bien, para obtener el vector de posición vemos que R1 es igual a R menos la velocidad de tiempo. Ya derivando vemos que velocidad es igual a V menos V, que obtenemos el vector de velocidad. Bueno, donde ves la velocidad de O con respecto a O, derivando de nuevo, donde tenemos la aceleración es igual a la aceleración 1 es igual a aceleración, obtenemos el vector de aceleración. Bueno, como un punto clave, como se observa de la última ecuación, todos los sistemas de referencias inerciales miden la misma aceleración. Bien, ahora pasamos al movimiento relativo de traslación uniformemente acelerado. Bien, considerando ahora una situación semejante a la anterior, pero en la que el sistema que se traslada lo hace con una aceleración constante en A con respecto al que permanece en reposo. Bueno, según las relaciones del movimiento uniformemente acelerado, la distancia recorrida por O en un tiempo t es ahora donde O de 1 es igual a 1 medio de AT al cuadrado. Bien, de forma análoga al caso anterior tenemos las siguientes relaciones, obteniendo de R1 es igual a R menos 1 medio de AT al cuadrado, obteniendo así el vector de posición, donde hay la aceleración de O con respecto a O. Derivando de dicha ecuación, obtenemos el vector de velocidad de V1 es igual a V menos AT, que es decir, que las aceleraciones medidas por ambos sistemas no coinciden. Bien, es decir, las aceleraciones medidas por ambos sistemas no coinciden, ya que derivamos el vector de velocidad donde A1 es igual a menos A, donde vimos que A está donde decimos que la relación constante de A con respecto a que permanece en reposo. Bueno, es decir, las aceleraciones medidas por ambos sistemas no coinciden, en donde vemos que un sistema que se encuentra en movimiento relativo acelerado con respecto a otro es un sistema de referencia no inercial. Bueno, donde vemos que un sistema de referencia no inercial se denomina así porque en él no se cumple la ley de inercia o la primera ley de Newton. Bien, ahora vamos a pasar a los ejercicios previstos, a la cual se obtuvieron mediante nuestro libro de BIR, de dinámica, donde podemos hallar dichos cálculos gracias obtenidos a la información del movimiento de rotación de las ruedas. Bien, como ejercicio número 1, yo tomé el ejercicio 15.105. Bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, en un primer ejercicio se deriva que una barra de 900 milímetros descansa sobre una mesa horizontal.
Una fuerza P aplicada como se muestra en la figura produce las siguientes aceleraciones. De A es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado hacia la derecha, y donde infinito es igual a 6 de radio sobre el segundo al cuadrado, en sentido contrario al de las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba. Bueno, como primer punto nos pide que determinar la aceleración del punto G y de inciso B del punto B. Bien, lo que yo hice aquí, ya gracias a obteniendo dichas ecuaciones para determinar la aceleración, pues obtuve que la aceleración de G del punto G es igual a A de A más AG del punto G sobre A del punto A es igual a A de la aceleración de A es más AG, que es por infinito. Bueno, realizando dicho ejercicio, tenemos que la aceleración del punto G es igual a 3.6 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, sumando los 0.45 metros, que es la distancia entre el punto G al punto A, donde vemos aquí, por los 6 de radio que tenemos, donde se multiplica los 6 de radio sobre segundo al cuadrado. Bien, obteniendo la aceleración del punto G, damos donde 3.6 por entre segundos por al cuadrado más 2.7 metros sobre segundo al cuadrado, a la cual fueron los cálculos obtenidos mediante dicha ecuación, y obtenemos donde ya previsto la aceleración. Tenemos que la aceleración del punto G es del punto G, obteniendo gracias en sentido contrario a la manecilla del reloj, como se observa desde arriba, donde la aceleración de A del punto G es igual a 0.9 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora pasamos al inciso B, que es del punto B, determinar la aceleración del punto B. Es mediante del punto del centroide al punto B. Tenemos que la aceleración de B es igual a A de A más A, la aceleración de B sobre A. Es igual a la aceleración de A más AB infinito. Bueno, obteniendo dicha ecuación, la ecuación de la aceleración, obtenemos que la aceleración del punto B es igual a 3.6 sobre segundo al cuadrado más los 0.9 que nos da aquí, que fueron los cálculos previstos para dicha ecuación, por los 6 de radio sobre segundos al cuadrado. Obteniendo la aceleración del punto B, damos que 3.6 entre los segundos al cuadrado más los 5.4 sobre segundo al cuadrado, que fueron obtenidos en los cálculos previstos. Obtenemos finalmente que la aceleración del punto B al punto G es igual a 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, estos fueron los procedimientos, fueron directos ya para obtener dicho punto del punto A y del punto B, determinando la aceleración. Bien, ahora vamos a ver un segundo ejercicio. Bien, 15.160. Bueno, ahora vamos a ver en este ejercicio calcular el instante. Bueno, en el instante que se muestra la longitud de la pluma AB se reduce a una velocidad constante de 0.2 metros sobre segundo. Bueno, y la pluma desciende a razón constante de 0.0 de radio sobre segundo. Bueno, determine el inciso A, la velocidad del punto B. Inciso B, la aceleración del punto B. Bien, ya obteniendo las ecuaciones de cómo determinar la velocidad, obtenemos que la velocidad, bien, tenemos en esta figura, es un camión, es un transporte para personas, a la cual tenemos que calcular dicha velocidad. Bien, podemos usar este punto acá
y obtenemos que de A al punto B, ya asimilando imaginariamente, trazando una línea, podemos obtener que de aquí el coseno es igual a 30 grados. Llegando hasta el punto K, podemos obtener que el coseno ya llega a tomar 60 grados. Bien, usando estos conocimientos previstos, obteniendo la velocidad del punto B es igual a AB por W, que obtenemos 60 grados, más los 0.2 metros sobre segundo que se obtenieron, que fue la velocidad constante, que estuvo reducida entre los 30 grados que tenemos aquí, que fueron los previstos del punto A al punto B, por los 0.8 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo, por los 60 grados, que fueron los que se calcularon del punto B al punto A con respecto a un ángulo, más los 0.2 metros sobre segundo que usando los 30 grados. Bien, multiplicando o derivando dicha ecuación, la cual tuvimos aquí, vemos que la velocidad de B es igual a 0.48 metros, que fue el resultado de aquí, tomando en cuenta los 60 grados más los 0.2 metros sobre segundo, nuevamente bajando los 30 grados. Bien, obtuvimos que la velocidad de A al punto B es igual a 22.6 grados, que fueron los cálculos previstos, y obtenemos finalmente que la velocidad del punto B es igual a 0.52 metros sobre segundos, y el ángulo que nos dio respecto a la velocidad del punto B es 82.6 grados. Bien, ya obtenida la velocidad del punto B, ahora nos pide calcular la aceleración del punto B, que tiene que ser de una manera distinta, ya gracias a la ayuda de dicha ecuación para obtener la aceleración. Obteniendo directamente, usando la ecuación de la aceleración, obtenemos que la aceleración de B1, obteniendo de B1 de AB de W, que es el trabajo elevado al cuadrado, que es igual a los 6 metros que se fueron utilizados por los 0.0 radios sobre segundos, que es la razón constante que desciende la pluma, que es igual a 0.0384 metros sobre segundo al cuadrado. Ya sustituyendo, queda en 38.4 metros sobre segundo al cuadrado, y obtenemos un ángulo de 30 grados. Bien, ahora vamos a la aceleración del punto C, obteniendo dicha figura, la cual trazamos un cuadro y vamos a obtener los ángulos de dicha figura, donde dW es igual a 2 por los 0.2 metros sobre segundo, que es la velocidad constante, por la razón constante, que es de 0.0 radios sobre segundo, obteniendo así que es igual a 0.032 metros sobre segundo al cuadrado. Ya reduciendo nos da la cantidad de 32 metros sobre segundo al cuadrado, y nos da como resultado un ángulo de 60 grados, a la cual estamos usando, que está obtenida del punto C, punto A al punto C. Bien, ahora la aceleración de B es igual a 38.4, que fue lo que nos decía aquí arriba, sobre segundo al cuadrado, usando los 30 grados más 0 y más 0, sumando la aceleración del punto C, que fue 32 metros sobre segundo al cuadrado, usando los 60 grados. Bien, nos da como resultado que del punto B nos dio un resultado de 39.8 grados, que fue la aceleración punto B. Bien, ahora vemos que la aceleración de punto B es igual a 50.0 metros sobre segundo al cuadrado, que da como resultado que la aceleración del punto B nos da, ya sustituyendo dicha ecuación, ejecutando dicho procedimiento paso a paso, nos dio 50.0 metros sobre segundo al cuadrado.
y con un ángulo de 9.8 grados. Bien, espero que haya quedado bien claro el procedimiento. Los cálculos fueron directos, fueron realizados personalmente por su servidor, ya que se obtuvo la velocidad y la aceleración, que fueron los temas previstos, principalmente de los temas primordiales en los cuales seguimos previsto cada uno de los temas. Y pues igual espero que haya quedado claro los temas, dicha teoría y cada uno de los ejercicios que fueron realizados, los cálculos y los procedimientos que se obtenieron sean los correctos. Hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por su atención.